Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey de Siria se llamaba Ben-Hadad. Él reunió a todo su ejército y a 32 reyes que eran sus amigos, los cuales trajeron sus caballos y sus carros de combate. Fueron hasta la ciudad de Samaria, la rodearon y la atacaron. Ben-Hadad también envió mensajeros a la ciudad para que llevaran este mensaje a Acab, rey de Israel: dame tu oro y tu plata y las mujeres e hijos que más quieras, porque son míos. Y el rey de Israel contestó: su majestad, yo y todo lo que tengo es tuyo. Vamos al 13. Mientras tanto, un profeta fue a ver a Acab y le dijo: Dios quiere que sepas que aunque este gran ejército te ataque, Él te dará la victoria. Así sabrás que Él es el único Dios. Y Acab preguntó: ¿por medio de quién me dará la victoria? El profeta le contestó: por medio de los ayudantes de los gobernadores de las provincias. Acab le preguntó: ¿quién atacará primero? Y el profeta le contestó: tú. Vamos al versículo 21. Y el rey de Israel avanzó, capturó los caballos y carros de combate y mató a muchos sirios. Después el profeta fue a ver al rey de Israel y le dijo: refuerza el ejército y piensa bien lo que tienes que hacer, porque el rey de Siria vendrá el año que viene para atacarte. Y la versión Reina Valera dice: ve, fortalécete, piensa bien lo que vas a hacer. Amén. Y vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar a los pies de tu palabra, para que tú hables a nuestras vidas y fortalezcas nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Aleluya. Y para los que nos están mirando, sea mañana, sea tarde, sea noche, Dios les bendiga. Y les invito a que usted vea el video de la reflexión de la semana pasada para que pueda entender lo que vamos a hablar hoy. Pero de todas maneras vamos a hacer un resumen cortico para entrar. Y recordamos que el capítulo 20 es un capítulo muy especial. El capítulo 20 de Reyes. ¿Por qué? Porque en el 19 y en el 18 está Elías y Eliseo, y en el 21, desde el 21 en adelante, vuelve a aparecer Elías y vuelve a aparecer Eliseo. En el 20 ellos no están. Pero hay también una muestra de los personajes que vamos a encontrar allí, que es Acab y Ben-Hadad. Hablamos un poco que Ben-Hadad fue un rey perverso, hijo de Ben-Hadad I de Siria, y siempre su papá y él estaban en contra del pueblo de Israel. El papá se unió con el rey de Judá para atacar el reino del norte, y el hijo seguía los mismos pasos. Siempre estaba en conflicto con el pueblo de Israel. Y aquí lo vemos en el capítulo 20 haciendo una guerra contra el pueblo de Israel. Y acá, como lo hablamos la semana pasada, era una joya, ¿verdad? Un rey muy bueno. Era un rey terrible. Comenzó bien, como comenzamos todos cuando aceptamos al Señor, comenzamos bien. Pero si nos descuidamos, vamos a terminar mal. Acá terminó bien. Comenzó bien, era un rey próspero, pero comenzó a hacer alianzas con quien no tenía que hacerla, hasta llegar a casarse con Jezabel, que era hija de un rey sidonio, un rey enemigo, y empezó a hacer templos para Baal, para Acera, y él mismo adorar y apoyar ese culto y perseguir a los profetas de Jehová. Entonces, este par de joyas comienza el capítulo 20. Y dijimos allí en el capítulo 20 que Ben-Hadad es muestra de lo que el enemigo quiere hacer con la humanidad y quiere hacer con el creyente también. Dijimos que él quiere tu fe, quiere tus recursos,
quiere tu familia y quiere tus hijos. Y hablábamos un poco de la actitud de Acab cuando recibe la noticia. Y me trae esta versión porque me parece bien interesante, el versículo 4. Dice, y el rey de Israel contestó, su majestad. Le está diciendo a otro rey, su majestad. Le está dando el dominio de su país a ese rey. Y usted le está dando terreno al enemigo para que pueda comenzar a reinar en alguna de las áreas de su vida. Y hoy vamos a poner la lupa en el versículo 21 y en el 22. Pero para terminar, más o menos para que usted se ubique en lo que vamos a hablar hoy. El Señor envía un profeta sin nombres, un profeta anónimo que lleva la palabra del Señor. Y le está diciendo, mira, Dios te va a dar la victoria, no como tú piensas, no con tus soldados, sino con los hijos de los gobernadores, con los gobernadores y con 237,000 soldados que tú tienes allí. Pero la guerra la vas a hacer tú. Y de eso hablamos un largo rato la semana pasada. ¿Qué significa? Que yo soy el que tengo que pelear por mi fe, por mi familia, por mis hijos, por mis recursos. Tenemos que ser nosotros. Y más adelante vamos a encontrarnos que la estrategia que el Señor le da es que tome los 232 hijos de gobernadores y los gobernadores, se unan con los 7,000 soldados y que salga al mediodía. ¿Usted se imagina el desierto? Al mediodía. Y dice que acá, Ben-Hadad con sus reyes amigos estaban tomando, estaban celebrando. Y el Señor le dice acá, por medio del profeta, usted va a salir con esos 7,232 personas al mediodía. Pero tú tienes que ir adelante. Y luego usted lee allí los versículos que siguen del 14 hasta el 20 y el Señor le da la victoria acá. Y quizás muchos de ustedes hace un año tuvieron una gran victoria, sea en su vida, sea en su familia, porque usted conoció al Señor, porque el Señor llegó a su familia, porque el Señor llegó cuando usted no tenía nada de recursos y el Señor abrió las puertas y los bendijo. Quizás hace un año usted tuvo una victoria, como acá, un año. Pero el Señor le dice acá, tú no te alegres, no te vas a ir a celebrar, no te vas a ir a acostar a descansar, sino que tienes que fortalecerte. Porque en el versículo 22 el profeta le dice, dentro de un año Ben-Hadad viene otra vez. Y sabes, el enemigo no se queda con que tú lo derrotes una vez. Él se retira, vuelve a maquinar otra vez cómo se va a meter y dentro de un tiempo va a venir otra vez. Y el profeta le dice acá, en el versículo 22, y me gusta esta traducción, después de esto el profeta fue a ver al rey de Israel y le dijo, refuerza el ejército. Y en el 21 le está terminando la guerra, acabando la guerra, en victoria. Y pareciera paradójico de que el Señor le va a decir, él está todavía calientico, viene de pelear, prepara el ejército, porque dentro de un año, él viene otra vez. Y quizás nosotros tuvimos una victoria hace un año, pero no nos preparamos para cuando el enemigo viniera otra vez. Y el enemigo se encargó de tumbar todo lo que tú conquistaste. Y hoy vamos a ver, si el tiempo nos alcanza, qué es fortalecerse y qué es planificarse. El Señor lo manda a que fortalezca el ejército, refuerce el ejército y que piense bien cómo va a ser. Es decir, planifícate porque dentro de un año vas a pelear otra vez. Y fortalécete. La versión Reina Valera dice, ve y fortalécete. Y vamos a ver
Porque si el Señor nos está diciendo algo en la palabra es porque es importante. Porque una batalla que tú ganes, pero después te descuidas, en vano ganaste esa batalla. ¿Verdad que sí? Y el Señor le dice a él, no te alegres, está bien, pero tienes un año para prepararte. Tienes un año para fortalecerte. Tienes un año para planificarte porque el enemigo viene otra vez. Ese enemigo que vino contra ti quizás hace un año, se está preparando para venir otra vez. Pero usted tiene que prepararse para recibirlo y derrotarlo en esa vez que venga. Entonces vamos a ver por qué tenemos que fortalecer primero nuestra fe. Que es lo primero que Ben-Hadad le robó a Acab, ¿se acuerdan? La fe. En el versículo 4 él dice, su majestad. Ya le estaba dejando de ser rey. Le quitó la fe. Después le quería quitar su plata, su oro. Después le dijo, tus mujeres me las voy a llevar. Después tus hijos me lo voy a llevar. Y le voy a dar la autoridad a mis soldados para que cuando vayan, entren a tu palacio, a tu casa y se lleven todo lo que ellos quieran. Eso le dijo Ben-Hadad acá. Entonces vamos a ver por qué nosotros tenemos que fortalecernos. Porque el enemigo va a venir otra vez. Va a venir. ¿Y qué es fortalecerse? Implica apoyarse en el poder de Dios y no en nuestra propia fuerza. Si estás peleando en tu fuerza, no vas a ser fortalecido. También significa obtener fuerza, vigor y firmeza de Dios para resistir en medio de la prueba. Y nótese que las dos definiciones tienen que basarse en Dios. Resistir en el Señor, apoyarse en el poder de Dios y no en nuestra propia fuerza. Y significa estar establecido, determinado. Tú tienes que ser determinado. Tú tienes que echar raíces en lo que crees. Porque te va a llevar la corriente si no estás cimentado en el Señor. Entonces, ¿por qué? Ahora vamos a tomarnos un tiempo para responder algunas preguntas. ¿Por qué yo me tengo que fortalecer? ¿Y qué áreas de mi vida yo me tengo que fortalecer? Es importante que podamos entender eso, que tenemos que fortalecernos. Y una de las áreas es nuestra fe. Y esta semana, muchos me preguntaron, pastor, yo sé que tengo que luchar, yo sé que tengo que pelear por mis hijos, por mis finanzas, por mi fe, pero ¿cómo lo hago? Porque pelear no es caerle a 4 gritos al marido, pelear no es 4 gritos a la mujer, 4 gritos al hijo, no. Es saber y entender que hay herramientas para hacer esa pelea. ¿Y cómo yo puedo fortalecer mi fe? Usted tiene que fortalecer su fe. Y alguien me preguntó, ¿cómo hago para fortalecer mi fe? Tremenda pregunta. Como una persona que ya tiene un año caminando en el Señor. ¿Cómo hago para fortalecer mi fe? Tremendo. ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué debo hacer para fortalecer mi fe? Es una pregunta profunda. Y hay muchas recomendaciones. Una de las recomendaciones es que tienes que tener una verdadera conversión. Si no te has entregado al Señor, si tu corazón no está totalmente abierto al Señor, ni tienes fe, ni mucho menos la vas a fortalecer. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, pero al que ¿qué? Al que cree en el Señor. Entonces, para fortalecer nuestra fe, tenemos que rendir nuestra vida todita al Señor. Toda. Y entregarle todas las áreas de tu vida. El área como jefe de familia, el área como
esposa o como esposo, como hijo, todo. Tenemos que entregar nuestra vida, tiene que haber una verdadera conversión. Si no hay una verdadera conversión, no hay fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no nos acercamos genuinamente al Señor, no vamos a poder fortalecer nuestra fe. Entonces, cada problemita que venga nos va a hacer dudar en lo que hemos creído si no hemos hecho ese paso con veracidad. Si no nos hemos entregado realmente al Señor. Vendrán las dudas, vendrán los pensamientos, estoy en lo correcto, estoy siguiendo al Señor de verdad. El Señor está conmigo en medio de ese dolor de muela, estará conmigo. Pero si yo le he entregado mi vida al Señor, yo sé que en medio de la dificultad, Él está allí. Amén. Y voy a ser fortalecido en medio de la prueba. Y el Señor le dice a Ben-Hadad, fortalécete, organízate. Y el primer paso para fortalecer nuestra fe es entregar nuestra vida al Señor. Otro es, debo estudiar y practicar la Biblia. Debo estudiarla. Escuchen que no estoy diciendo leerla. Estoy diciendo, debo estudiarla y aplicarla. Llevarla a la práctica. Si yo quiero fortalecer mi fe, no me conformo con leer un versículo. Yo quiero saber más de la palabra del Señor. Y eso me lleva a estudiar. Y Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Jesús no le dice lean, le dice escudriñe. ¿Y qué es escudriñar? Es excavar, hondar, buscar, ir más allá. Me consigo una palabra que no sé, busco un diccionario. Pero es parte de estudiar y practicar la Biblia. Santiago dice que él quiere que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Porque el que escucha es como el que se ve en el espejo. Usted se acomoda bonito, se ve en el espejo y sale y un momentico, ay, yo no me vi cómo me quedó tal cosa, y se regresa. Así Santiago compara la vida con el que escucha, ay, qué buena estuvo la prédica, qué lindo tuvieron los cantos, pero llevaste a la práctica esa palabra que Dios te da. Entonces te ves como en el espejo. Ya el martes no te acuerdas de lo que escuchaste hoy, porque somos oidores olvidadizos. Pero el Señor no quiere que seamos olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Cuando usted comienza a practicar la palabra, comienza a fortalecerse su fe. ¿Cómo los niños aprenden en el preescolar a escribir? ¿Repitiendo y escuchando? No, es haciendo. Haga la A, le quedó torcida la primera vez, pero ahí tiene que hacer. Así somos los creyentes. Escuchamos la palabra, pero tenemos que llevarla a la práctica. Ama a tu prójimo. Ay, qué lindo, ama a tu prójimo. Entonces el vecino me lanzó algo feo ahí a la puerta. Ahí tienes que ponerlo en práctica. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Tengo que estudiar la palabra para fortalecer mi fe. No hay otro, en el reino del Señor no hay atajos para llegar de primero. Tienes que vivir tus etapas y cada etapa tiene un porqué. Tienes que estudiar y practicar la Biblia. Entonces, para fortalecer mi fe, le entrego mi vida al Señor primero, genuinamente. Luego, el estudio y la práctica de la palabra. Luego, la práctica de la oración. Y el Señor ha sido reiterativo durante todo este tiempo. Vida de oración, hay que orar.
Y yo pensaba, bueno, ¿cómo le explico a mis hermanos lo importante que es orar? Porque descuidamos la oración y el enemigo rapidito nos tumba el edificio que hemos creado. ¿Cómo carga usted el celular? Cuando se le acaba la batería. Agarra el conector, coloca un cable, ¿verdad que sí? Une el conector a la electricidad y une el teléfono para que tenga carga. Ajá. Y la oración es ese cablecito que te une a la carga que es el Espíritu Santo. Amén. Si no, tu vida espiritual no va a funcionar. Cristiano sin oración no puede ser cristiano. Es como agarrar un celular, por más que sea un iPhone 18, 17, 19, 20, no sé por dónde va, que no tenga pila. Se verá lindo, ¿verdad que sí? En la vidriera se verá bonito, pero no prende. No sirve para nada si no tiene pilas, no tiene carga. El cristiano, para cargarse y poder pelear contra el enemigo y fortalecer su fe, tiene que orar. ¿Y cómo oro? ¿Y por qué oro? Porque me cargo de su presencia, me lleno de Él me fortalece, no nosotros. Y tiene que ir y fortalecer tu vida de oración. Y el Señor dice en Mateo 27, 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Siempre nuestro espíritu quiere buscar del Señor, pero la carne no. Y el Señor te está dando la clave para que no seas tan fácil víctima de la tentación. Vela y ora. Velen y oren para que no entren en tentación. Nunca tu carne va a querer buscar al Señor. Jamás. Va a querer orar. Nunca. Ay, pastor, es que yo no siento orar. Es que yo tampoco siento orar. Pero tengo que orar. Porque la carne nunca va a buscar de Dios. Ay, es que yo no siento ir a la iglesia. Yo tampoco siento ir a la iglesia, pero tengo que ir. Porque necesito que mi espíritu se fortalezca para cuando llegue la tentación, cuando llegue Benadá otra vez, yo tenga armas para defenderme. Y el Señor nos dice, para fortalecer tu fe, entrégate genuinamente al Señor, estudia y practica la palabra, y por favor, tenga vida de oración. Vida de oración. Y vamos a otro punto, que para yo fortalecer mi fe tengo que congregarme, tenga o no tenga ganas. Tenga o no tenga ganas, yo tengo que congregarme. Porque eso lo manda el Señor. ¿Quién ha hecho parrilla aquí alguna vez en su vida? ¿Cómo usted prende la brasa? La amontona y la une, ¿verdad que sí? No puede poner un pedazo de leña aquí, un pedazo de leña allá, y vamos a hacer una parrilla. Bueno, ¿y cómo usted va a hacer eso? Usted lo une. Le echa el queroseno o la gasolina. Los exploradores me entienden, ¿verdad, William? Le echan la gasolina y comienza a hacer su... Y cuando eso está rojito, ¿usted lo separa? No. Si quiere prender otro, tiene que acercarlo a eso que está prendido. Así es nuestra vida espiritual. Separado de la iglesia te vas a enfriar. Es ese carboncito que tú sacas para que se apague. Si no te congregas, te vas a apagar. Yo escuchaba a alguien, no, pero pastor, es que yo veo los videos de YouTube. Y le dijo, no, a mí no me metas ese cuento. ¿Usted ha comido alguna vez a través de YouTube? Usted puede ver un mejor programa de cocina. ¿Y usted va a comer de lo que está viendo? No. Igual usted ve una prédica. El Señor te puede hablar. Pero tú sales ministrado con ver.
Por algo el Señor dejó la iglesia. Porque es necesario que nos unamos para darnos calor. Porque allí es donde vive el Señor bendición y vida eterna. Y como les decía, congregarme tenga o no tenga ganas. El martes yo no tenía ganas de venir con ese palo de agua. Mi carne se moja, pero yo puedo. Y aquí estuvimos los que llegamos el martes. Entonces, tengas o no tengas ganas, tienes que congregarte. Hechos 10:25, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy me quedo porque mañana comienzan las clases. ¿Y quién va a estudiar? Tú, el niño. Después se nos hace costumbre. Y quizás, como le digo siempre a Manuel echándole broma, vamos a apretar un poquito las tuercas. Cuando yo era pequeño, en la iglesia había culto todos los días. Y Ramón se acuerda, todos los días. Y uno decía, bueno, el sábado descanso, no, el sábado hay exploradores, ¿verdad, William? No, el sábado también a las 2 de la tarde llevando sol, exploradores. Y el domingo a las 9 de la mañana, escuela dominical. Y en la tarde a las 6 hay culto. El lunes están los caballeros, el martes oración, el miércoles las damas, el jueves estudio bíblico, el viernes los nuevos creyentes. Todos los días había algo. Y la gente iba porque había un deseo ardiente en su corazón de buscar a Dios. Y ahora yo le hago esta pregunta y contéstesela. No piense que soy yo. Nosotros hacemos 2 cultos nada más a la semana. Y hay gente que no viene sino una sola vez al mes. Y después no quiere que el enemigo le dé hasta con el tobo en su vida. Tiene 2 días para venir a la iglesia. Son 6 horas nada más en toda la semana. ¿Por qué no viene? Esa es la forma de fortalecernos espiritualmente. Es raro, el 99% de los encuestados en Estados Unidos hicieron una encuesta, que el que asiste regularmente a la iglesia puede ser víctima de lo que el enemigo puede hacer en su vida. Porque siempre está buscando del Señor. Siempre está allí fortaleciéndose. Y el Salmo 27:4, quiero leerlo aquí, en esta versión, que es del lenguaje actual. Lo que David anhelaba. Dice, Dios mío, solo una cosa te pido. Solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Aleluya. Una sola cosa le pedía él al Señor. Que él se pudiera mudar al templo para disfrutar de la presencia del Señor y orar. Porque nosotros no valoramos que hay un lugar para congregarnos, sabiendo que allí es donde me voy a fortalecer. Y usted no tiene que ir muy lejos. Pregúntese por qué el que no vino hoy. ¿Por qué no vino? Si usted pudo, ¿por qué el otro no pudo? Porque para fortalecer mi fe, yo me tengo que encontrar primero genuinamente con el Señor. Y cuando su Espíritu está en mí, lo que anhela es buscarlo a Él. Haya lo que haya ese día, yo tengo que buscarlo a Él. Algo en mí dice, yo tengo que ir a la iglesia. Algo en usted arde, yo quiero ir a la iglesia. Quiero llegar temprano, no me quiero perder nada. Eso es fortalecer nuestra fe. Y para los que anotan, vayan anotando. Conversión real
estudiar y leer y practicar la palabra, congregarnos, una vida de oración. Puedo fortalecer. Y el Señor le está diciendo a través de este profeta, Acab, fortalécete, no te duermas. Tienes un año porque Ben-Hadad viene otra vez el año que viene a atacarte. Todavía le está diciendo el tiempo. Tienes un año para prepararte, tienes un año para armar el ejército, para planificar cómo vas a hacer cuando ese ejército venga, tienes un año. Pero a ti y a mí el Señor no nos ha dicho cuándo va a venir el enemigo. Entonces hay que esforzarse. Esforzarse y prepararse. Porque usted no sabe cuándo el enemigo va a atacar. Cuándo ese Ben-Hadad se va a levantar en contra de usted. Y usted no tenga fe. Entonces hay que fortalecer la fe congregándose. Tenga o no tenga ganas, hay que ir a la iglesia. Mateo 18:20 dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de... Véase que no dice reunidos, hay uno que dice reunidos, pero en el hebreo, en el griego, tiene que ver con congregación, iglesia. Los 3 que tuvimos el martes, aquí estuvo el Señor, nos gozamos en el Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Por eso es que tenemos que congregar, porque el Señor habla en nuestras vidas. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días iban al templo a las 3 de la tarde a orar. Todos los días. Todos los días ellos iban a orar. Seguimos. Y la última, para poder fortalecer nuestra fe, es: vive cerca de Jesús y no lo sueltes. Procura de estar cerca de Jesús para fortalecer tu fe. Juan 15:4, permanece en mí. ¿Se acuerdan cuando leímos Juan capítulo 15? ¿Cuántos permanecer habían cuando leímos? Creo que eran 11 o 12. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tenemos que estar agarrados de Jesús. No nos podemos soltar. Porque usted sin Jesús no puede hacer nada. Él te va a dar la victoria sobre la dificultad. Sobre esa falta de fe es Él. Que te va a aumentar la fe, porque quien te la va a dar es Él. Así que permanece en Jesús. Y la otra es: evita lo que entristece al Señor. Es parte de fortalecer nuestra fe. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Cuando comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, comienza nuestra fe a disminuir y somos víctimas fáciles, blancos fáciles de Ben-Hadad. Facilito. Porque el enemigo no es como Ben-Hadad, que Ben-Hadad tuvo que regresarse, hablar otra vez con los reyes, organizar el ejército. No, el diablo tiene ejército disponible de demonios en cualquier lugar. Y él los llama y atienden esos llamados. Así como los ángeles atienden el llamado de sus hijos, de los hijos del Señor y del Señor. Los demonios también están a disposición del diablo. Entonces nosotros no sabemos cuándo él va a atacar, pero tenemos que prepararnos. Prepararnos. Entonces dijimos: fortalezco mi fe conociendo al Señor realmente, estudiando su palabra, practicando la palabra, congregándome, orando, agarrado del Señor, y tratar de hacer todo lo que a Él le agrada, para que su espíritu en nosotros no sea
contristado, entristecido. Se va a un lugar. Y ahora vamos, ¿por qué yo debo fortalecer mi relación con el dinero? O mi relación con los recursos económicos que yo tengo. Porque el diablo también viene por los recursos económicos de aquel que se deja robar su dinero. ¿Qué le dijo Benadad acá? Tu plata, tu oro, ¿de quién son? Son míos. ¿Y qué dijo acá? Su majestad. Todo lo que tengo es tuyo. Y nosotros tenemos que pelear por nuestros recursos, por nuestra bendición. Y ahí también lo que anotan, vamos a tocar varios puntos de cómo yo fortalezco los recursos que Dios me ha dado. Primero tenemos que entender que todo lo que tenemos es de Él. Comenzando por allí. Todos los recursos económicos que tenemos son de Él. Cuando usted sabe que lo que tiene es de Él, ya no es esclavo de lo que tiene. Es libre de eso. Señor, tenga poco, tenga mucho, es tuyo. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Lo repetimos. Porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. Todas, no algunas cosas. Todos los recursos tuyos son de Él. Por Él, porque Él es el que te lo da, y para Él. Los dones que Él ha puesto en ti son de Él. Son para Él y por Él. Todo. Cuando entendemos eso, entonces ya no somos esclavos del dinero. Porque entendemos, Señor, tú me bendices, pero yo sé que es para ti. Y que eres tú el que me bendices. O cuando se nos cierra una puerta, gracias Señor, porque esa puerta no se abrió, porque esté pasando un momento difícil o no, es por ti y para ti. Entonces, para fortalecer ese lugar, esa área de nuestra vida, tenemos que estar claros en que todo lo que tenemos es de Él. Otro es siendo generoso. ¿Usted es generoso? Siendo generoso. Yo no me he tomado todavía un café de alguien aquí. Cuando voy a las casas de oración sí. Pero de aquí tiene que haber más gente generosa, ¿verdad? Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare será saciado. El que es generoso da y el Señor le da. Por un lado tú estás dando y por otro lado estás sacando, Señor, a alguien del bolsillo para darte a ti. Pero hay que ser generoso. Y alguien decía, pero ¿cómo hago, Señor, para que tú me bendigas? Bueno, comienza a dar. Es un principio del reino del Señor. Da y se os dará. Más nada. Pero queremos que el Señor nos dé, pero para nosotros. Porque no hemos entendido que todo lo que tenemos es de Él y para Él. Tenemos que ser generosos. Lucas 6:38, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, dará en vuestro regazo. El Señor da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Él no se queda con nada. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay que ser generoso.
¿Quién más generoso que el Señor, que nuestro Padre? Él le da a usted el oxígeno y no se lo cobra. ¿Usted puede respirar? ¿Cuántos en pandemia tuvieron que pagar las bombonas de oxígeno? Y muchos murieron porque no tenían para pagar las bombonas de oxígeno. Y el Señor te da vida, te da salud, te da el oxígeno, te da el sol con su vitamina D, te da la playa, te da el mar, te dan los ríos. Él es un Padre generoso, porque los hijos somos pichirres. Tenemos que ser generosos. Y otra es, trate de no tener deudas. Trate de no tener deudas. De no deberle a nadie. Y gloria a Dios porque se acabaron las tarjetas de crédito. Porque había gente que perdía su tranquilidad porque se habían endeudado. Y el Señor dice en su palabra en Romanos 13:8, no debáis nada a nadie. ¿Por qué? Porque en Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Al que tú le debes, tú te haces esclavo de ese que tú le debes. Porque es el que pone las condiciones. Te presto tanto y te me va a pagar tanto de interés. Te haces esclavo y el Señor nos manda, no le debas nada a nadie. Vas a estar tranquilo. Así no te pongas esos zapatos de $200, con el de $20 vas a caminar igual y vas a estar tranquilo, no tienes deuda. Amén. Vas a estar bien. Otra sugerencia es, no ames el dinero ni tus recursos por encima del Señor. Hay gente que ama el trabajo así no le paguen, por encima de Dios. Ama el dinero por encima del Señor. Hermano, ¿de algo para comprar un café? No, no tengo. ¿Y si tiene? Ama el dinero o sus recursos por encima del que se lo da, que es el Señor. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará, y el que ama mucho tener no sacará fruto. Porque el que tiene siempre quiere más, ¿o no? El que tiene siempre quiere más. Y eso lo lleva a otra y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Yo siempre paso por el bulevar y me pregunto, ¿qué hace esta gente aquí? Los que venden. No logran tener nunca nada. Y gente que uno conoce, que te diga, hoy no tengo para una harina. Porque se hacen esclavos del que debe. Pagan para guardar sus corotos en el lugar. Y se lo voy a decir con cifras, $5 casi diario. Mínimo. Porque le guarden el Tarantino. Son 5. Luego le tiene que pagar al policía que le da el puestecito. Allí. Luego, como le da flojera, comen en la calle. Desayunan en la calle. Almuerzan en la calle. Compran la cena. La mercancía se la dan fiada. Entonces tienen que pagar. ¿Qué libertad económica es esa? Esa es una esclavitud. Y ellos nunca tienen nada. Y tampoco tienen tiempo para Dios. Hermano, yo no puedo ir el domingo porque tengo que trabajar. Y digo, hermano, ¿y usted tiene 6 días para hacer algo y el domingo por 2 horas piensa que vas a salvar toda la semana que no hiciste nada? La gente no tiene prioridades. Y Dios vino a ordenar. Y es la forma de fortalecernos. Tienen cara de decir que chupan limón, ¿verdad, Teresa?
Pero el Señor quiere ordenar. Es una forma de ordenar. Y esa es la forma de fortalecer esas áreas de nuestra vida. El área económica. Prioridades. Prioridades. Y ahora vamos recuerda que Ben-Hadad le dice, voy por tu plata, por tu oro, por tus mujeres. Y después le dice, voy por tus hijos hermosos. Dice el versículo 4 en la Reina Valera, hermosos. Y ahora vamos a hablar de cómo fortalecer un poco el matrimonio. Ya son las 12. Y después seguiremos. Una es aprender a perdonar. Si quieres que tu matrimonio continúe, nosotros tenemos 25 y nos ha tocado que perdonar bastante. 70 veces 7 al cuadrado más 7 más 7. Tenemos que aprender a perdonar si queremos una relación sana en la familia. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. ¿Y quién lo escribe? El volado de Pedro, que cuando vio el ejército que venía, agarró a Malco y le quitó la oreja. Sacó el cuchillo, ¡guau!, de una vez. Pero después de ser procesado por el Señor, dice, no pagues mal, por favor. Bendice, porque para eso fuiste llamado a bendecir. Amén. Y nosotros como cónyuges somos llamados a bendecir. Quizás no sacamos el cuchillo literal, pero nuestra lengua es un cuchillo. Y maltratamos con las palabras, con los gestos, con las actitudes. Pero el Señor nos está diciendo, epa, si tú quieres fortalecer tu fe, es todas las áreas de tu vida. No es que vas a orar 24 horas y tu mujer te la comes con palabras. O al marido lo pateas con palabras. Es integral. Es integral. Nuestro fortalecer. ¿Por qué? Porque el enemigo está esperando que usted abra una puertica para meterse. Sea en su fe, sea en su matrimonio, sea en sus hijos, sea en sus recursos. Todas esas áreas Él está pendiente. Porque si no, Ben-Hadad dijera, voy a buscar la plata solamente. Ben-Hadad dijo, voy por tu plata, voy por tus mujeres, voy por tus hijos. Y por tus ahorritos también voy. Entonces, todas esas áreas nosotros debemos fortalecerlas. Mateo 18:35. Si no perdonáis de todo corazón. Tenemos que perdonar. Sí, mi amor, te perdono, pero perdónalo de verdad. O perdónala de verdad. Perdonar. Marcos 11:25. Y cuando esté llorando, perdonar. Si tienes algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone a ustedes. Perdonar. Pero nos cuesta perdonar. Y el enemigo usa eso para animar ese rencor. Porque el que no perdona anda pendiente de, yo te la hago porque tú me la hiciste. Y cuando te descuides yo, y nunca anda en paz. Pero el que perdona se libera, es libre de ese rencor. Otro, aprende a amar como Dios quiere que ames. Difícil. Efesios 5:21, marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Tremenda responsabilidad para nosotros los esposos. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí misma por ella. El Señor fue hasta la cruz por usted y por mí. Amén. Y así el Señor nos manda a amar a nuestras esposas. Tremendo.
¿Seguimos? Ay Dios, ese reloj no se para. Primero de Juan 4:8. El que ama no ha conocido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, si no estamos conectados al Señor, no vamos a poder amar genuinamente. Vamos a ser como Pedro. El Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? La primera vez, tú sabes que te quiero. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Hasta que fue la última y tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dio hasta que sacó la palabra que tenía que sacar. Tenemos que amar como el Señor ama. Amén. Otra es ser ejemplo de Cristo en la casa. Porque en la iglesia todos somos cristianos. La puerta de la iglesia tiene algo que la gente pasa y se transforma. Vienen peleando los esposos por allá en la... apúrate, que no sé qué era. Y cuando llegan, gloria a Dios y aleluya. Pero vamos a ser ejemplo de Cristo en la casa. Porque tus hijos saben quién eres. Tu esposa y tu esposo saben quién eres. ¿Realmente? Y en la casa, entonces, si el enemigo quiere usar eso, vamos a reforzar esa área de nuestra vida matrimonial también, familia. 1 Corintios 7:16. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O sabes tu marido si quizás harás algo a tu mujer? Amén. Los que tienen esposa o esposo que no son cristianos, más cristianos tienen que ser allá que aquí, para que te lo ganes o te la ganes a ella. No aquí en la iglesia, allá en la casa. Tienen cara de ayayay. Pero después vamos con esa mujer, para allá y para acá. Otra es, disfruta los momentos de intimidad. No va a volver. Disfruta los Proverbios 5:18-20. Sea bendita tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Eso es parte del matrimonio. Los momentos para estar con nuestros esposos o nuestras esposas, compartir. Cultiva tu fidelidad. Mateo 5:27. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hombres que tienen la virtud de ser ventiladores. Pasan y tienen que ser fiel. O mujeres, mira qué cuerpo tiene. Va al gimnasio. Tenemos que cultivar la fidelidad. Amén. Y ahora vamos con los hijos. Vamos a ver si me da tiempo. Creo que sí. Después seguiremos con cómo me planifico para crecer. Mis hijos. Primero, comunicarnos. Tiene que haber comunicación entre nosotros y ellos. De nosotros como padres y ellos como hijos. No darle motivo para que se forme un resentimiento en sus corazones. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Por más autoridad que tengamos nosotros en la casa, tiene que haber un respeto por el hijo. Porque él es un humano como yo y tiene derechos como yo. Pero tiene un lugar. Tengo que tratarlos como tengo que tratarlos bien. Y no hacer más bien que estén siempre en contra de nosotros como padres. Con las decisiones que tomamos. Tratarlos bien. Y sabes, a veces los niños
Sí, los niños tienen cosas importantes que decirnos cuando tenemos problemas. A veces pensamos, bueno, tengo un problema, lo consulto con un adulto. De repente algo económico. Y de los niños pueden salir sugerencias de cómo trabajar, qué debo hacer, cómo debo perdonar. A veces los niños le dicen, bueno, pero perdónala o perdónala. O no le pares, no te enganches en eso. Los niños también, o los hijos, tienen un lugar porque tienen que ser escuchados. El hogar es de todos. Están ellos y están los padres. Nosotros los padres vemos la vida de una forma y ellos ven la vida de otra. Quizás tú estás viendo el problema grandísimo y él tiene la solución o ella tiene la solución en la mano, pero tú no le preguntas y ese hijo no te va a dar la solución si tú no le preguntas. Amén. Seguimos. No abusar como padre de nuestra autoridad. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es agradable a Dios. Decimos, tú me tienes que hacer caso porque en la Biblia dice que los hijos tienen que obedecer a su padre. Pero tú te ganaste esa autoridad. Tú te ganaste ante ese hijo el respeto para que ese hijo te respete como padre. Tenemos que ganarnos ese respeto de nuestros hijos. Efesios 6:8. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación en el Señor. Y en estos días veía un video de un psicólogo, él decía que con mucha tristeza, él está viendo cómo las generaciones van perdiendo principios y valores. Y era una persona como de nuestra edad, 50, 60 años. Y él decía, nosotros somos hijos de hogares donde había autoridad, había límites. Nos vamos a acostar a esta hora, vamos a ver tal programa, había un solo televisor, estaba en la sala, veía los programas que nos dejaban ver, compartíamos con los amigos, íbamos al colegio o al liceo, y no estamos enfermos por los cholazos que nos dieron o por los correazos que nos dieron. Y él decía, y somos personas que casi todos somos profesionales. Somos los profesores de hoy, somos los médicos de hoy, somos los... Porque ahora nosotros estamos criando a nuestros hijos distinto a como nos criaron a nosotros, con falta de autoridad. Los muchachos de ahora no tienen límites. Quieren el teléfono, quieren estar ahí, los niños ahí, y no comparte con otros niños. No sé si ustedes han visto un video de un muchacho que está sentado con un niño y él dice, papá, yo necesito un teléfono. Y él dice, papá, tú no lo necesitas. Dice, pero mira, papá, alrededor, en cada mesa había niños con sus papás y todos tenían teléfonos. Estaban comiendo y cada quien estaba viendo su teléfono. Y él decía, mira, hijo, cuando yo estaba como tú, nosotros disfrutábamos el tiempo con nuestros padres. Quizás ellos no lo hagan porque no quieran a sus hijos. Yo lo estoy haciendo contigo porque te amo y quiero darte tiempo a ti. Disfrutarte a ti. Ese tiempo de calidad. Y le decía, pero papá, ¿yo puedo ir al parque? Pues claro, el lugar de estar los niños es en el parque, no detrás de un teléfono. Entonces son los padres que fuimos bien criados, los que estamos criando hijos ahora sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de valores. ¿Y quién va a ser responsable de los hijos? Tú. Tienes que pelear por tus hijos, porque Benadad viene por tus hijos. Y tienes que ser tú. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Y nosotros aquí en Venezuela estamos todavía en una etapa donde los padres pueden corregir. Pero en Europa no se puede. En Estados Unidos tampoco se puede.
Y escuchaba una amiga de mi esposa que vino de España y dice que en los primeros días ella trataba de regañar al niño. Y los vecinos le decían, mira, si haces eso otra vez, un par de esposas te van a acompañar. Sea en privado o sea en la calle. No lo puede hacer. Aplicar la disciplina. ¿Qué generación estamos nosotros formando? Y te hago esa pregunta a ti que nos estás mirando a través de las redes. ¿Qué generación piensas tú que vamos a tener dentro de 10, 15, 20 años? Si no vamos a la palabra del Señor. Si no peleamos por nuestros niños. Si no peleamos por nuestro matrimonio. Si no peleamos por aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Ben-Hadad viene por todo. Todo el enemigo lo quiere. Y volvemos a la lectura. Para terminar, y lo voy a leer en esta que es de lenguaje actual. Volvemos aquí. Versículo 1 del 20. Y el rey de Siria se llamaba Ben-Hadad. Él reunió a todo su ejército y a 32 reyes que eran sus amigos, los cuales trajeron caballos y carros de combate y fueron hasta la ciudad de Samaria y la rodearon. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que le llevaran este mensaje a Acab, rey de Israel: dame tu oro y tu plata y las mujeres e hijos que más quieras, porque son míos. Y termino con el versículo 22. Después el profeta fue a ver al rey de Israel y le dijo: refuerza el ejército y piensa bien lo que tienes que hacer, porque el rey de Siria vendrá el año que viene para atacarte. Amén. Así que fortalécete y planifica, porque el enemigo va a seguir atacándote. No es que ya dejó de atacarte, va a seguir atacándote. Así que fortalece tu fe, fortalece tu matrimonio, fortalece la relación con tus hijos y coloca los recursos, el dinero en el lugar donde tienen que estar, para que Ben-Hadad sepa que usted está apercibido de lo que viene. Y el enemigo diga: no me puedo meter por aquí porque fortaleció esa área de su vida. No me puedo meter con sus hijos porque él fortaleció esa área de su vida. No puedo tocar su bolsillo porque él sabe que todo lo que tiene es del Señor. No puedo tocar su fe porque sabe que está agarrado del Señor, que es el que lo va a ayudar, lo va a bendecir, lo va a guardar, lo va a guiar. Amén. Eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Esforzándose, preparándose,